¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de En Directo. Ustedes muchas gracias por acompañarnos en las tardes del Canal Capital. Ya saben que en este espacio encuentran temas de interés general y de la mano de expertos despejamos sus dudas. Hoy los invitamos a conversar sobre una enfermedad tropical huérfana o desatendida, poco conocida, pero que año tras año genera dificultades de salud a quienes la contraen. Se trata de la enfermedad de Chagas. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Cuáles son los lugares de riesgo en Colombia donde se puede contraer la enfermedad? ¿Qué consecuencias tiene si no se trata a tiempo? Hay que decir que en Bogotá hay personas con esta enfermedad que aún podrían no saber que están contagiadas. Así que acompáñenos. Esto es En Directo. Muchas gracias por estar con nosotros. A partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas para escuchar sus preguntas y opiniones alrededor del tema de hoy. La enfermedad de Chagas. Llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226, que se hagan parte de nuestra conversación. También pueden interactuar con nosotros en redes sociales. Luisa Barberi es nuestra editora digital y está lista como siempre para compartir sus comentarios y preguntas. Luisa, muy buenas tardes, ¿qué tal? José, invitados y televidentes, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos el día de hoy, como siempre. Y ya saben que voy a estar leyendo todas esas dudas, comentarios e inquietudes que tengan respecto a este tema con la etiqueta En Directo Capital. También nos pueden ver y seguir a través de Periscope, Facebook Live y ConexionCapital.co. Muy fácil, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como Canal Capital. Los espero. Bueno, y para hablar de la enfermedad de Chagas, en nuestra mesa nos acompaña Andrea Marchiol. Ella es médica internista, coordinadora además de los proyectos de acceso en Chagas de América Latina de DNDI, Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas. Tiene experiencia en Chagas desde el año 2001, trabajó 15 años en Médicos Sin Fronteras y además tiene una maestría en Medicina Tropical y Salud Comunitaria que hizo en España. Bienvenida, doctora Andrea, y gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y poder hablar de la enfermedad de Chagas, que no es común. Claro que no es común y ya van a saber de qué se trata. También en directo nos acompaña Rafael Erazo. Él es médico referente para proyectos de acceso a la enfermedad de Chagas, también de DNDI, con maestría en salud pública de la Universidad de los Andes. Inició en el año 2009 su trabajo con Chagas en un proyecto de atención con Médicos Sin Fronteras aquí en Colombia. Gracias por acompañarnos, doctor Erazo. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá y un buen espacio para hablar de este tema. Claro que sí, para hacer pedagogía alrededor de esta enfermedad desconocida y olvidada. Antes de profundizar en este tema, los invitamos a conocer el contexto. La enfermedad de Chagas, conocida científicamente como tripanosomiasis americana, es un padecimiento potencialmente mortal que afecta principalmente a países de Latinoamérica. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, actualmente hay entre 6 y 7 millones de personas con la enfermedad de Chagas, la cual se transmite por un insecto conocido en Colombia como chinche. Desafortunadamente, no hay una vacuna que disminuya el riesgo de infección y el tratamiento más eficaz es el control del vector con fumigaciones. Se estima que en Colombia hay alrededor de 5 millones de personas en riesgo de contraer esta enfermedad que en su fase crónica puede tener consecuencias cardíacas, digestivas y neurológicas. Por eso la importancia de plantearles este tema hoy en directo. Bueno, doctores, muchas gracias de nuevo por estar acá. Ya tuvimos un pequeño abrebocas de lo que significa esta enfermedad, pero quiero que ustedes, que son los invitados, nos puedan aclarar un poco más y hacer un poco de pedagogía con nuestros televidentes de qué es la enfermedad de Chagas. Bueno, la enfermedad de Chagas es una enfermedad infecciosa
que tiene como agente causal o etiológico un parásito que es el Trypanosoma cruzi y que en realidad endémicamente se encuentra desde el sur de Estados Unidos hasta la Patagonia Argentina. De todas maneras, con la globalización, diríamos, con esta diríamos, migración y desplazamiento de las personas, también encontramos la enfermedad en otros ámbitos fuera de esos límites anteriormente nombrados, ¿no? Y podemos encontrar la enfermedad en Estados Unidos. Más que la enfermedad, encontramos los enfermos en Estados Unidos, porque ustedes saben, hay una gran población migrante de nuestra América Latina que van para allá. Se piensa que en Estados Unidos se encuentran alrededor de 300.000 personas infectadas con la enfermedad de Chagas y también trasciende las fronteras de nuestra América como continente para otros continentes como el continente europeo, asiático, porque encontramos casos en Japón, en España. España también es muy interesante el proceso que ha dado España en comenzar a ver el problema como salud pública, porque se cree que alrededor, son todas datos estimativos. ¿Por qué decimos datos estimativos? Porque es muy difícil que los sistemas estadísticos de nuestros países puedan tener registros consolidados de la enfermedad de Chagas. Por eso que siempre hablamos de estimativas, proyecciones, y se cree que en España alrededor de 80.000 personas también están infectadas en diferentes ciudades. Ustedes saben, por la misma realidad nuestra, que América Latina también se han deslocado personas para otros mundos. Por eso que ya no hablamos de hablamos de una enfermedad global que no solo nos afecta a América Latina como tal, aunque América Latina conserva un poco diríamos, el destaque y la importancia de que aquí se infectan a través de lo que conocemos como transmisión vectorial. Vamos a pedirle a nuestro equipo de producción que nos ponga en pantalla el insecto que es conocido como pito o chinche, y ya nos dirán de pronto qué otros nombres tienen en diferentes regiones de nuestro país, para que podamos específicamente hablar de este insecto y cómo transmiten estos insectos la enfermedad, doctor Rafael. Sí, tradicionalmente el principal mecanismo de transmisión es el que se relaciona con la presencia del insecto. Generalmente los insectos pican a las personas, nos pican estando dormidos, por ejemplo, y una vez se alimentan de nuestra sangre, posteriormente defecan, ¿sí? Esa defecación cae sobre la piel. El insecto se va y cualquier picadura nos genera algo de rasquiña o de prurito. Y bueno, la persona se rasca y al rascarse facilita el ingreso del parásito que se encuentra en la materia fecal del insecto vector, en este caso del pito. Es importante tener en cuenta esto, que a diferencia de otros insectos tipo mosquitos, el Chagas no se transmite a través de una picadura directa, sino con el contacto de la materia fecal de los insectos vectores que se llaman pitos, o que le llamamos en el país principalmente pitos, y que es en esta materia fecal donde se encuentra el parásito que finalmente causa la infección y genera los estragos en la salud de las personas. ¿Cómo se contagian estos insectos de este parásito? ¿Todos están con este parásito o son algunos los que están contagiados? No, ellos no todos los pitos, digámoslo así, están con la infección, con el parásito. Ellos lo adquieren generalmente en las zonas silvestres, porque hay un ciclo natural, que es un ciclo silvestre, en donde otros animales, por ejemplo, zarigüeyas, armadillos, pueden tener el parásito en su sangre. Ellos se alimentan de la sangre de estos animales y los pitos se infectan. Después visitan nuestras viviendas y en nuestras viviendas pueden entonces infectar a los humanos que allí residen. Bueno, pues ya vamos a profundizar aún más sobre este tema, a identificar cuáles son los síntomas, cómo se puede diagnosticar, etcétera, etcétera, para que ustedes también conozcan y podamos ahondar más. Y en las calles, pues le preguntamos a los ciudadanos sobre si conocen los síntomas de la enfermedad de Chagas, cómo se transmite y en qué climas, por ejemplo, prolifera. Esto es lo que la gente dice. El mal de Chagas es transmitido por el pito. El pito lo pica a la persona, es una enfermedad que está en las selvas colombianas
La sufren mucho nuestros soldados, los héroes de la patria. Y la sintomatología pues es fiebre, dolor de huesos y es fácil confundirla con algún otro tipo de enfermedad viral. Los síntomas de la enfermedad del Chagas son fiebre, hinchazón, dolor en el área del abdomen. Básicamente esos son los 3 síntomas más notorios que hay de esta enfermedad y son confundibles con otras enfermedades. Los síntomas de la enfermedad son dolor de cabeza, dolor muscular, inflamación de los ojos. Los síntomas de las Chagas son inflamación en el cuello, inflamación también en los órganos de los ojos, en la nariz también se presenta una inflamación altamente que afecta el cuerpo humano. Bueno, escuchábamos a los televidentes, algunos daban algunos visos de lo que podría ser el diagnóstico, lo que podrían ser los síntomas de esta enfermedad, pero quiero que ustedes que son especialistas nos puedan guiar aún más y exactamente cuáles son los síntomas de esta enfermedad. Una vez el vector me picó, depositó su excremento y me rasqué, posibilité la entrada del parásito, ¿qué pasa? Bien, pasa un periodo sin síntomas que le llamamos periodo de incubación. Pero una vez las personas con una infección reciente por el parásito que causa el Chagas empiezan a generar síntomas como fiebre. Esta fiebre se caracteriza porque es una fiebre que dura varios días, incluso puede durar más de una semana, 2 semanas, y es una de las características principales que algunos pacientes o personas puedan tener. Entre otras manifestaciones, en esa primera fase de la infección que llamamos fase aguda, se encuentra malestar general, dolor en el cuerpo, dolor en los músculos, puede haber hinchazón de uno de los párpados, de uno de los ojos con sus 2 párpados inflamados y un sinnúmero de enfermedades, un sinnúmero de manifestaciones, que se parecen mucho a otras infecciones, por ejemplo dengue, pero que sí tienen características muy precisas, principalmente la fiebre prolongada. En casos más complejos o más complicados, el corazón de las personas infectadas podría inflamarse de manera aguda, lo que llamamos miocarditis, y esto podría generar complicaciones importantes. Que podrían llevar hasta la muerte. Podrían incluso llevar a complicaciones que generarían un desenlace fatal. Una vez esta fase aguda pasa, generalmente nuestro sistema de defensa podría controlar en cierta medida la infección, los síntomas calman, la persona ya no tiene estos síntomas, pero continúa infectada. Y allí pasa una fase que denominamos una fase crónica. Esta fase crónica se caracteriza porque la gran mayoría de personas no tienen síntomas. ¿Sí? Estamos hablando que se estima que alrededor de 60-70% de las personas no tendrán unos síntomas claros, lo que dificultaría su diagnóstico, porque al no tener síntomas, como médicos quizás no la vamos a sospechar. Además tampoco ellos van a ir a consultar, porque si no tienen nada. Así es. Un grupo de personas, 20-30% aproximadamente, al cabo de unas décadas, 3-4 décadas, podrían presentar entonces algunas alteraciones, principalmente en nuestro país. En Colombia está más documentada el problema del corazón, los problemas cardíacos derivados de la infección crónica por el Trypanosoma cruzi. Sin embargo, en muy poca proporción se podría presentar alteraciones digestivas o neurológicas que están muy poco documentadas. Pero lo principal, que más tenemos estadísticas, más presentamos casos, más lo vemos en las consultas médicas, son que alrededor de 20-30% de las personas infectadas tendrán posiblemente alguna alteración o complicación cardíaca. Doctor Andrea, con lo que nos está diciendo el doctor Rafael, pues es una enfermedad de consideración, una enfermedad realmente, como lo dice también el doctor Rafael, que podría llevarnos hasta la muerte. Y además que en un inicio tiene unos síntomas que si no se consulta, porque puede parecer otro tipo de enfermedad, se deja sin el tratamiento y ahí es donde vienen las complicaciones décadas después. ¿Por qué entonces esta enfermedad, siendo que impacta tanto la salud de las personas, es tan olvidada, tan desatendida?
Bueno, a nivel global, la Organización Mundial de la Salud, así de forma sistemática, publica un listado de lo que se reconoce a nivel de salud internacional como enfermedades olvidadas. Estas está alrededor de 17, 19 enfermedades. ¿Y cuáles son los criterios para decir que esta enfermedad son olvidadas? Principalmente que, como vos decís, José, afectan y tienen una carga económica social muy importante, afectan muchas personas en el mundo. También son enfermedades que de alguna manera no se ha invertido en términos de ciencia, en términos de buscar nuevas herramientas, tanto de diagnóstico como tratamiento, para mejorar su atención. Generalmente afectan bolsones de poblaciones, no digamos, pero más marginales, pobres, que muchas veces no significa una gran visibilidad de esa enfermedad. Y otra de las cosas es que el acceso al diagnóstico y tratamiento es un acceso precario. Esos son más o menos los criterios en forma general y así reducida para decir que una enfermedad es olvidada. El Chagas está dentro de esa lista. Sí. En realidad también no podemos decir que en todos los países se genera el cumplimiento de esos criterios. Hay países que avanzaron más en su control de salud pública y otros países menos. Entonces, de todas maneras es importante, como es una enfermedad que en realidad, como decía Rafael, demora tanto en producir a veces síntomas, que por todo su contexto, su evolución natural, es poco manifiesta. Pero yo quería hacer una observación, si me permitís. Hay un medio de transmisión que es un medio de transmisión emergente. Cuando hablo emergente porque son de las últimas décadas, ¿no? Y que es la transmisión oral. La transmisión oral es cuando ingerimos, accidentalmente por supuesto, alimentos contaminados, alimentos muy vinculados al consumo de alimentos crudos, pero también se han documentado otros tipos de medios que generalmente pueden ser alimentos donde uno adquiere por accidente la enfermedad. Y generalmente eso sí que nos ha mostrado una presentación, un cuadro clínico más florido, ¿no? Y Colombia, junto con Brasil, son los países que más casos notificados tienen mundialmente por brotes. Generalmente las características es que se producen, no solo hay una persona, sino hay varias personas y que tienen un nexo epidemiológico. ¿Qué quiere decir nexo epidemiológico? Que en realidad han compartido, en este caso, un alimento conjuntamente, como se han diagnosticado brotes en Venezuela por consumo de un jugo de goiaba, aquí por diferentes también consumo de jugos de frutas, lo mismo que en Brasil. Entonces, por eso decimos brotes de la enfermedad. Sí. Doctor, ¿cuáles son las zonas de riesgo exactamente en Colombia? Es decir, ¿este insecto está en Bogotá? El insecto no está documentado en Bogotá, no tiene importancia en la transmisión en Bogotá, pero ya hay zonas caracterizadas en el país en donde es frecuente y está relacionado con la mayoría de casos que se puedan reportar, ¿sí? Estas zonas generalmente estamos hablando de los llanos orientales, estamos hablando de la costa atlántica, donde hay caracterizaciones importantes de la presencia del insecto vector y de reportes de casos, y otras zonas en el país en donde aún están en estudio y se están tratando de identificar si también constituirían zonas de riesgo. Bien, a esta hora queremos invitarlos a que se comuniquen con nosotros. Tal vez ustedes han sentido algunos síntomas de los que nos han dicho los doctores, y pues para poder despejar sus dudas, aquí están nuestros asesores, nuestros expertos. Al 457-8300, extensión 5225, 5226. Y a esta hora también vamos a interactuar con los ciudadanos que están a través de las redes sociales enviándonos sus preguntas y comentarios. Luisa.
Claro que sí, José, tenemos hasta ahora comentarios y preguntas que nos envían las personas que nos ven y nos siguen a través de las redes sociales. Miguel Ramírez, es una enfermedad silenciosa y peligrosa. Interesante que hagan programas como este para que las personas tengan más información y conocimiento. Carolina Sánchez, esta enfermedad también puede propagarse en los alimentos. Por eso la necesidad de tener un lavado y manejo especial con las frutas y verduras que compramos ya sea en la plaza o supermercado. Natalia Correa, es fundamental un buen aseo en todas las zonas de nuestra casa sin excepción porque es allí donde pueden habitar los portadores de esta terrible enfermedad. Y ahora José, preguntas para nuestros invitados, para nuestra invitada. Por aquí Mauricio Puerta nos dice, ¿qué factores pueden aumentar el riesgo de contraer la enfermedad de Chagas? Bueno, los factores generales es un poco como está bien estableciendo áreas geográficas de riesgo. José, como bien lo dijiste al inicio, hay más o menos 5 millones, un poco menos, de personas de riesgos y las áreas señalizadas fue lo que el doctor Rafael comentó y compartió con nosotros. O sea, los factores de riesgo es diríamos, visualizando desde el punto de vista de las áreas geográficas de riesgo. Son áreas rurales, con dificultades en la vivienda principalmente. A la vinchuca, le quería decir, es otro nombre que se dice en América del Sur, en mi país, en Argentina, también así se lo denomina en Bolivia. Les gusta vivir en las grietas de las paredes, en paredes no revocadas o en techos de paja donde recibe protección, está protegida allí. Entonces, por eso una de las, además de todo lo que los programas vectoriales de los países hacen de control y de rociados sistemáticamente y control del vector, también en algunos países se practica lo que sería el mejoramiento de vivienda con un acercamiento comunitario. Eso es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta. También saber si, por ejemplo, acá preguntaban si en Bogotá existía la enfermedad. Existe aquí en Bogotá, así como existe también en áreas donde no está el vector, como en Estados Unidos o como existe en Barcelona, en Valencia, en España, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad son los pacientes que se desplazan y la enfermedad existe, por eso que se globaliza, ¿no? Entonces, lo mismo en la pequeña área en Colombia pasa lo mismo. Aquí no existe el vector, pero hay desplazamientos de gente de los municipios a riesgo que vienen para aquí. Entonces, por eso también es uno de los factores de riesgo, por ejemplo, que se le debería preguntar aquí como foco epidemiológico a nivel de salud, es si conocen el pito, ¿no? Si estuvieron en contacto con el pito, si alguna vez vivieron en zonas endémicas, si en realidad los familiares, la madre, ha tenido Chagas, si en alguna transfusión sanguínea le han dicho que estaba infectado con el parásito, son todos como preguntas a tener en cuenta para el armado del perfil epidemiológico. Luisa. Una pregunta para nuestro invitado José. Álvaro Giraldo nos dice, ¿existen buenas campañas de prevención por parte del gobierno y el Ministerio de Salud de esta enfermedad silenciosa aquí en nuestro país, en Colombia? En Colombia conocemos que desde hace algunas décadas la enfermedad ha sido priorizada y se ha priorizado principalmente en estas zonas de riesgo en donde se realizan campañas haciendo diagnóstico y haciendo intervenciones de control vectorial para disminuir el riesgo de la transmisión dentro de las viviendas. Entonces, efectivamente, sí se están realizando, sí se realizan, quizás no son muy de noticia, pero actualmente, de hecho, lo estamos viendo en algunos departamentos endémicos del país, como Casanare, Boyacá, Arauca, Santander, Norte de Santander, entre otros. Importantísimo que los medios de comunicación pues atiendan precisamente ese llamado y ese trabajo que ustedes están haciendo para crear esa pedagogía. Tantas personas que están siendo 5 millones de personas en este momento pues latentes de poderse contagiar con esta enfermedad y pues aún no hay una divulgación por parte de los medios de comunicación como se debería. Luisa. Invitada hasta ahora Daniela Gallego nos dice, ¿existe algún examen que se pueda hacer para saber si se está infectado con esta enfermedad, ya que tengo entendido que uno la puede tener sin darse cuenta?
Así es, sí se puede, existe inclusive un nuevo algoritmo diagnóstico que ha sido implementado en los últimos años por el Ministerio de Salud y todo un trabajo de excelencia realizado por el Instituto Nacional de Salud para facilitar el diagnóstico. La Organización Mundial de la Salud dice que para definir un diagnóstico positivo se deben realizar dos exámenes con diagnóstico que tienen que corresponder que sean positivos. Estos exámenes están disponibles en Colombia. ¿Los cubre el POS? ¿Eh? ¿Los cubre el POS? Mi compañero lo puede decir mejor. Es importante esa pregunta. Sí. Todas las intervenciones de atención médica dirigidas al diagnóstico, tratamiento, seguimiento de las personas afectadas por la enfermedad de Chagas están dentro de nuestro plan de beneficios. Entendido. O POS, como se le denomina también. Ya vamos a hablar entonces de los tratamientos también que existen para esto y si además tiene cura. Pero antes vamos a recibir dos llamadas que tenemos en línea. Liliana Barrera desde Bogotá. Liliana, buenas tardes. La escuchamos. Buenas tardes. La escuchamos, Liliana. Mi pregunta es que yo a la edad de 2 años mi mamá me dijo que me había picado el pito, pero la verdad no sé cómo me la trataron y a futuro no he sentido ninguna consecuencia. Ya tengo 42 años y no he sentido ningún síntoma. No ha sentido ningún síntoma. ¿Qué podemos decirle a Liliana? Liliana, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Sí, bueno, estamos frente a la explicación o a la referencia de un factor de riesgo, ¿no? La televidente ha comentado de que ha estado en contacto en su niñez, referenciado por su madre con el vector. En ese caso estaríamos frente a un factor de riesgo que la doctora Andrea ya mencionó previamente. La sugerencia respetuosa sería, a través de una consulta médica, conversar con su médico, con su médica, exponer el caso y seguramente el colega sabrá orientarlo y ofrecerle la atención adecuada. Enviarle los exámenes pertinentes. Jacqueline Vanegas, desde Bogotá. Jacqueline, buenas tardes, la escuchamos. Jacqueline, ¿nos escucha? Jacqueline. Buenas tardes. Buenas tardes, Jacqueline. La escuchamos. Sí, mire, muy buena tarde. Mi madre fue picada, ella vive en Santander, y ella de niña fue picada por este mosquito. Actualmente a ella se le inflaman las manos. Yo quisiera saber si es por este motivo. Solamente el médico le ha mirado y le ha formulado solamente medicamentos, sobre todo el dedo del corazón. Se le inflama bastante. Quisiera saber si es por este motivo. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Jacqueline. ¿Qué podemos decirle, Andrea? No lo entendí muy bien. Que la mamá le picó este insecto, sí, y actualmente tiene problemas porque se le inflaman mucho los dedos, que si eso tiene que ver o no con la enfermedad de Chagas. Creo que tenía algo del corazón también, dijo, ¿no? En el dedo corazón es el que se le inflama bastante. El dedo corazón. Diríamos, en realidad así, de forma online es un poco difícil hacer un diagnóstico. Sí. Como decía el doctor Rafael, hay... a veces tardan años en tener síntomas desde, desde la transmisión o sus múltiples posibilidades de adquirir el parásito. De todas maneras, hay que relacionar, hay que hacer una exhausta semiología, un exhausto examen clínico para poder ver e indagar sobre los actuales síntomas y signos que tiene la paciente. Yo en realidad con esos pocos síntomas no me atrevo a decir ni tampoco a descartar posibles síntomas es mejor consultar, sería claro, consecuencias, porque en realidad muchas veces lo que tenemos que investigar bien todo el proceso de cómo está su funcionamiento cardíaco, cómo está su funcionamiento digestivo, las frecuencias cardíacas. De alguna manera el organismo es un todo, entonces no es que solo se afecta, sino también hay daños colaterales. Por eso que insto a
a la compañera, poder buscar una asesoría médica. Una asesoría médica y seguramente que le podrá evacuar las dudas que tenga. Doctora, hablamos de migración y de personas que podrían estar contagiadas, que viajan a otros países o, por ejemplo, en Colombia, que ha habido tanto desplazamiento en las zonas rurales que han llegado a las capitales del país, podrían existir personas contagiadas, pero que aún no lo saben. Pero entonces, esas personas contagiadas, y déjeme si podemos desmitificar tal vez esta opción, y es, ¿se puede contagiar el Chagas por medio de contacto sexual o sangre de una persona que porte el virus, el parásito? El parásito, sí. Por contacto sexual no es un mecanismo de transmisión de interés en salud pública que esté documentado como tal para establecerlo en este sentido. Así que se está descartado, ¿eh? No hay ninguna recomendación específica con respecto a una transmisión sexual. ¿Un beso tampoco? Un beso tampoco. Existen básicamente, y quiero hacer un resumen de los mecanismos de transmisión, fundamentalmente son 4, el vectorial, que fue el que conversamos desde el principio, relacionado con el insecto vector, con el pito. Transmisión oral, que lo comentaba la doctora Andrea muy claramente. Sí. Transmisión congénita, de la cual no hemos hablado quizás en este periodo de tiempo. Perdóneme, para las personas que acaban de llegar, transmisión oral no quiere decir, ya lo dijimos, no beso, sino porque ingesta alimentos que están contaminados. Así es. Correcto, muy buena aclaración. Transmisión congénita, ¿sí? Una mujer que, por ejemplo, en su niñez fue infectada, hoy no tiene ningún síntoma, esta mujer tiene su familia, queda en embarazo y eventualmente con un riesgo, podemos decir, bajo, podría transmitir la infección a su bebé. Para eso hay una serie de exámenes, hay manejos específicos para solventar un poco la atención de la gestante infectada con el Trypanosoma cruzi. Sí. Y la cuarta, que se relaciona con la pregunta, José, que hiciste, que fue de sangre. Sí. Efectivamente, la sangre, una transfusión sanguínea no controlada, podría, cuando un donante tiene Chagas, dona su sangre, la persona que recibe esa sangre podría infectarse también. Quiero aclarar una cosa y dar un parte de tranquilidad. Afortunadamente en nuestro país, Colombia cuenta con un control exhaustivo de todas las unidades de sangre que llegan a los banques de sangre de Colombia, de todo el país. Luego, entonces, todo el mundo que dona, se le valora, se le examina su sangre, se le hacen varios exámenes, incluido la prueba de Chagas, y si esta sangre tiene Chagas detectado, pues es una sangre que se descarta y así se evita y se controla que la transmisión por este mecanismo se presente. Permítame una cosa, tenemos una llamada desde La Guajira. ¿Cómo está el tema de Chagas en La Guajira para contestarle a Fulgencio su pregunta que ya viene? El tema de la enfermedad en La Guajira, ¿prolifera? La Guajira es un departamento endémico para enfermedad de Chagas. Toda esta parte, la parte de La Guajira que tiene límites con la Sierra Nevada de Santa Marta, tiene importantes datos con respecto a la presencia de casos del vector y también hay programas allá establecidos atendiendo a las poblaciones. Sí. Entonces sí, es una zona en donde el Chagas ha sido reportado, documentado. Vamos a escuchar entonces a Fulgencio Daza desde La Guajira. Don Fulgencio, lo escuchamos. Buenas tardes. Aló, sí, bueno, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. No, me parece muy importante de la información que están presentando sobre la enfermedad de Chagas, ¿no? Pero yo quisiera concretamente... ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando, don Fulgencio. Yo quisiera concretamente que la persona que está hablando del mal de Chagas le presentara ahí en la televisión o nos presentara concretamente cómo es el insecto, porque las personas, casi que todas las personas desconocemos cuál es el insecto, de qué color es, cuál es la forma, que lo presentaran concretamente y le explicaran o nos explicaran para poder distinguir cuál es el insecto. Sí, don Fulgencio, lo hemos pasado en varias ocasiones, vamos a volverlo a pasar si nuestro equipo de producción nos ayuda. Este es el insecto, ¿qué color tiene? Vamos a describirlo, doctor, usted que lo conoce perfectamente. Sí, el insecto en Colombia le denominamos pito, ¿sí? Es un chinche que se alimenta exclusivamente de sangre. Por eso el interés del vector de picarnos para alimentarse de nuestra sangre. El que estamos viendo en imágenes es uno de los tipos, voy a hablarlo en ese sentido, uno de los tipos de pitos
que se encuentra en nuestro país. Pueden haberlos de diferentes tamaños. Esto que estamos viendo quizás sea ya un adulto, el que estoy viendo en la pantalla, pero pueden haber pitos un poquito más pequeños. Pueden darse cuenta allí como ese color un poco llamativo. Incluso aprovecho para decirle, en algunas comunidades le denominan pito real, haciendo referencia a que tiene como el saco de un rey por estos colores. Sí. ¿Hay verdes también? No. Yo he visto, ¿no? No. ¿O son parecidos? No, pero no. Hay chinches que Sí. son verdes, pero no hacen tienen parte, nada que ver con no eso. hacen parte Ok. de los chinches relacionados con el Chagas. Ellos salen a partir de huevos, ¿sí? Una hembra coloca sus huevos y allí salen pitos que ya se les denomina ninfas de Sí. pitos porque son muy pequeñitos. Tienen varios estadios, como decir, varias edades hasta volverse adultos, como los que estamos viendo ¿Son voladores? en las pantallas. Algunos pueden volar, Sí. son de corto vuelo, otros son más de hábitos terrestres, Sí. ¿sí? Unos son más de hábitos silvestres, otros son más de hábitos intradomiciliarios. La noche, el día, ¿cómo maneja este insecto? Son generalmente de preferencia nocturnos, Sí. incluso es en la noche cuando generalmente salen a buscar su alimento. ¿Y se alimentan de sangre humana nomás o de sangre también vacuna? De Se sangre... alimentan de sangre, en términos generales, de sangre de mamíferos. Ok. Entonces, son hematófagos, se le llama hematófagos, que Sí. se alimentan de sangre. Sí. Y esa característica es la que hace de que nos busquen a los humanos en nuestras viviendas, se alimenten de nosotros. Y bueno, también se pueden alimentar de aves, ¿sí? Gallinas, etcétera, pero principalmente de animales silvestres mamíferos. Estamos en directo hablando sobre una enfermedad desconocida por gran parte de la población colombiana, la enfermedad de Chagas. Les recordamos que ustedes pueden proponer los temas que tratamos en directo. Envíenos sus preguntas, sus propuestas. En Instagram y Twitter me encuentran como @josefdopatino o a través del correo electrónico en directo @canalcapital.gov.co. Antes de continuar con nuestra conversación, Luisa nos tiene un importante dato sobre nuestro tema de hoy. Luisa. Así es, José y televidentes, un dato muy importante a esta hora, y es la enfermedad de Chagas lleva el nombre de Carlos Ribeiro Justiniano Chagas, un médico e investigador brasileño que la descubrió en el año de 1909. Fuente: Organización Mundial de la Salud. A propósito de este dato, invitados, quiero preguntar, ¿qué avances significativos se han tenido en el diagnóstico, la prevención y el tratamiento del Chagas? Bueno, con cuanto a diagnóstico ya hemos hablado, que existe una prueba que está disponible en Colombia, que es fácilmente disponible, no es una prueba complicada. Y en cuanto al tratamiento, el tratamiento también existe. Hay un tratamiento que nosotros lo llamamos el tratamiento etiológico, que sería el tratamiento antiparasitario, o sea que va a matar al parásito y tiene ese propósito. Este tratamiento es un tratamiento, no podemos dejar de decirlo, que es un tratamiento antiguo, donde de alguna manera se empezó a utilizar allá por los años 60 y 70, por eso no quiere decir que en determinada situación es efectivo aún. Principalmente lo que tenemos que hacer en cuanto a tratamiento etiológico, hay recomendaciones muy claras para esto. El tratamiento es las recomendaciones principalmente se vinculan con el hecho de que la infección ocurrió recientemente. Por ejemplo, todos los casos agudos y en sus diferentes formas, congénitas, oral, vectorial, se debe tratar, es imperativo tratar. Los casos también que tienen buena eficacia son en aquellos pacientes menores de 18 años, es muy efectivo tratar, y aquellos donde el diagnóstico se hace oportunamente, o sea, cuanto más temprano se realiza el diagnóstico, el tratamiento es más efectivo. A medida
que ese tiempo va pasando con la cronicidad, el tratamiento disminuye eficacia. Por eso ¿cuál es el mensaje? Es cuanto más temprano lo tratamos, más oportunamente podemos hacer un tratamiento y podemos, diríamos, mejorar la posibilidad, diríamos, de reducir el parásito en sangre y o curar al paciente. O sea, es decir, no hay una cura en este momento real que podamos hablar que se le aplica al paciente y queda totalmente libre de este parásito. Puede disminuir dependiendo del grado de cronicidad o de tiempo que haya ocurrido esa picadura, pero no hay una cura en este momento patentada para esta enfermedad. En esas fajas etarias, principalmente en los agudos o en los crónicos tempranos, hay un porcentaje elevado. Por ejemplo, en la fase aguda, en la fase congénita, de transmisión congénita, podemos llegar a una eficacia del tratamiento de 100%. En otras fajas etarias, cuando, como le decía, cuando el diagnóstico es tardío, esa eficacia va reduciéndose. Doctor Rafael, hablemos de una madre que está en este momento, tal vez en su periodo de lactancia, y es diagnosticada con esta enfermedad. ¿Qué debe hacer la madre? Bueno, si la pregunta va dirigida a que si tener chagas va a evitar que dé lactancia, la respuesta es que no. La madre diagnosticada con enfermedad de Chagas, que está dando lactancia, la puede dar sin ningún problema. La lactancia es el alimento principal del recién nacido, lactantes menores en sus primeros meses de vida. Luego entonces, en concreto, tener Chagas no contraindica dar lactancia materna. Se da lactancia sin ningún problema. Hablemos entonces de las contraindicaciones que tienen estos tratamientos para las personas que tienen Chagas. ¿Existe alguna serie de contraindicaciones? Sí. Los tratamientos, como bien lo mencionaba la doctora Andrea, nosotros le denominamos tratamiento etiológico porque es un tratamiento antiparasitario que va a afectar, va a eliminar la causa, que es el parásito que causa la enfermedad de Chagas. Está contraindicado principalmente en tres condiciones para generalizarlas. La primera es en personas que tengan una falla hepática, ¿sí? Falla hepática documentada, diagnosticada, su hígado no funciona, requiere un trasplante, requiere tratamientos muy especializados. Pacientes con enfermedad renal avanzada, enfermedad renal, falla renal que llamamos en la parte médica, y hay una contraindicación que también se recomienda no usarlo en mujeres embarazadas pues. ¿Este tratamiento es igual en niños y en recién nacidos o es diferente, varía? El medicamento es el mismo, sí. Obviamente cambian, varían las dosis, ¿sí? La manera como se suministra, porque está en función del peso de la persona, así sí. Calculamos cuánto medicamento va a recibir, pero en principio los medicamentos para usarlos en niños, adultos, recién nacidos son los mismos. ¿Y tienen efectos secundarios o no? Durante el tratamiento podrían presentarse, como cualquier otro medicamento que también tenga descrito reacciones adversas, algunas molestias en las personas que lo están tomando. Lo que sabemos hasta ahora es que los niños, entre más jóvenes, la tolerancia al medicamento tiende a ser mucho mejor. En las personas adultas podemos tener un poco más de molestias con respecto al tratamiento. Esto no indica de que no se debe dar. Durante el tratamiento generalmente la recomendación es hacer un seguimiento exhaustivo, un seguimiento que el tratamiento dura 2 meses, 60 días, y el seguimiento se debe hacer durante esos 60 días, al inicio, a los 10 días, 30 días, 60 días, es decir, siempre el paciente que está tomando el tratamiento va a estar en contacto frecuente con los servicios de salud para la identificación eventual de algunas molestias, de algunas reacciones adversas, para que sean manejadas y los tratamientos tengan un feliz término. Después de estos 2 meses se hace un examen de sangre para verificar si el parásito continúa, y si continúa, ¿qué hacer? No están indicados en los casos crónicos hacer exámenes de rutina una vez se termine el tratamiento. ¿Por qué razón? Los exámenes que inicialmente se hicieron, que salieron positivos, específicamente hablando de Chagas crónico, posterior al tratamiento es muy probable que continúen siendo positivos. Eso lo que está mostrando es que todavía hay una inmunidad hacia la infección. Deberíamos esperar mucho más tiempo, incluso años, para poder hacer un nuevo examen y darle tiempo, digamos,
de esta manera para darme a entender al organismo de generar una disminución de estas defensas y que ya los exámenes salieran negativos. Se está avanzando en tratar de descubrir o de tener exámenes mucho más concretos que permitan establecer en el corto tiempo una cura a través de un examen de sangre. Bueno, a esta hora queremos invitarlos a que continúen llamándonos a la línea 457-8300, extensión 5225 y 5226. Y ahora vamos a interactuar con ustedes en las redes sociales. Luisa. José, hasta ahora Valeria Duque nos dice: pienso que es necesario crear unas campañas de prevención fuertes para que así las personas conozcan cómo se contagia esta enfermedad, cuáles son los síntomas y cómo debe de ser tratada, especialmente en los colegios. Y ahora preguntas para nuestra invitada. Enrique Gómez nos dice: ¿a qué se debe que esta infección se manifieste en algunas personas y en otras no? Bueno, eso es un reto de la ciencia todavía. Realmente no es una excelente pregunta que todavía incluso a nivel científico los grupos de investigadores se lo preguntan, ¿no? ¿Por qué hay personas infectadas? No es lo mismo estar infectado que tener la enfermedad crónica, ¿no? De tener la enfermedad crónica con síntomas. Hay entre un 30 y un 40% que sabemos que van a desarrollar algún tipo de infección, diríamos, de complicación. Pero no sabemos hoy, no le podemos decir quién va a desarrollar esto. Hay algunas hipótesis, pero que en realidad está, hoy por hoy es un interés de los grupos de investigadores a nivel de Latinoamérica. La pregunta es, ¿hay inmunidad? ¿Algunos tenemos inmunidad al parásito o...? Bueno, inmunidad tenemos, por eso que nosotros medimos con el diagnóstico, medimos la serología. Cuando a nosotros nos hacen como pacientes la serología, están midiendo inmunidad, anticuerpos. Entonces tenemos inmunidad. El tema es que ¿qué tipo de inmunidad ha hecho con que ha permitido a determinadas personas frenar la infección y no continuar, ¿no? Eso es lo que aún todavía es una respuesta que está sin responder. Para terminar, José, para nuestro invitado, Luz Valencia nos dice: estoy en embarazo y tengo el Chagas. ¿Qué cuidados especiales debo de tener para no poner en riesgo a mi bebé? Bueno, la recomendación, Luz, en este caso muy puntual, es tener una adherencia constante a sus controles prenatales. Los controles prenatales van a permitir que los médicos, ginecólogos y el personal de enfermería detecte tempranamente si existe o hay alguna alteración que pueda afectar su embarazo. Es importante que durante el embarazo todas las mujeres que ya tienen un diagnóstico de Chagas puedan ser valoradas en su función del corazón para ver si durante el embarazo su corazón está funcionando de la mejor manera. A esta hora recibimos llamadas desde Bogotá. Doña María Muñoz, desde Bogotá, le pedimos que por favor sea breve porque ya hasta que se nos termina el programa. La escuchamos. Doña María. Sí. La escuchamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, mi esposo le diagnosticaron que estaba con el Chagas hace como un promedio de unos 15 años, pero se lo diagnosticaron hasta ahorita hace como 5 años. A ver, no le han dado ninguna clase de remedios, de tratamiento. Y el corazón, no sé si le afecta eso al corazón, porque siente como una herida muy abierta del pecho de lado a lado. Sí, doña María, muchas gracias. ¿Qué podemos decirle? Sí, una vez la persona está diagnosticada, como habíamos hablado previamente, el corazón es el órgano que más datos se tiene estadísticos de que afecta el Chagas. En ese sentido, todas las personas diagnosticadas con Chagas mínimo deben realizarse exámenes de corazón tipo electrocardiogramas, radiografías de tórax. De acuerdo al criterio médico, existen otros exámenes más especializados para conocer cómo está funcionando ese corazón y si la infección ya afectó el corazón. Doña María dice que no le han dado nada, que no le han proporcionado ningún medicamento para esto. Bueno, habría que conocer en detalle todo el proceso de la atención. Los pacientes con Chagas en general siempre van a tener un manejo, ¿sí? Que puede ser el tratamiento etiológico, un tratamiento para el soporte cardiovascular con medicamentos antiarrítmicos, medicamentos para que el corazón bombee la sangre bien.
siempre van a tener un manejo. El tema es que cada paciente, cada caso debe evaluarse con detalle, debe analizarse y en función de ese análisis establecer cuál va a ser el mejor manejo para cada paciente. Bueno, en este momento se nos ha terminado el tiempo, pero antes de irnos quiero que ustedes, que son expertos y especialistas en este tema de la enfermedad de Chagas, podamos darle unas últimas herramientas a los televidentes para que la identifiquemos mejor, para que aprendamos también sobre este tema, un poco de pedagogía antes de irnos. El último mensaje es un poco, apunta a lo esperanzador, o sea, como decía Rafael, todo paciente que esté infectado debe recibir una atención acorde con el estadio, con el estado general del paciente. Entonces, acuda a su médico, comparte con el médico, diríamos, toda su historia, sus necesidades de abordar la enfermedad, y si vive en zonas endémicas, realmente colabore con todos los programas de promoción y prevención que están realizando desde secretarías de salud, desde la municipalidad. Y por último, doctor, ¿qué hacer con los bogotanos, los capitalinos que sienten tal vez identificados con estos síntomas que usted acaba de nombrar? ¿A dónde tienen que ir? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, todo, como lo mencioné previamente, las intervenciones de atención para la enfermedad de Chagas están incluidas en nuestro plan de beneficios, lo que llamamos POS. En ese sentido, deben, de manera como lo hacen para otras enfermedades o otras molestias de salud, solicitar una cita con su médico, hablar con su médico, comentarle no solamente síntomas, porque a veces no los tenemos, y las personas no tienen síntomas, pero sí tienen toda una serie de antecedentes de riesgo que es bueno que los médicos conozcan para que de esta manera ellos identifiquen la necesidad de hacer un diagnóstico en cada paciente. Estos son los programas que nos gustan, donde ustedes aprenden pues, de la mano de expertos que están aquí acompañándonos en la mesa de En Directo. Mil gracias por acompañarnos, por estar y compartir su experiencia y conocimiento con nuestros televidentes. A ustedes también mil gracias por estar conectados en nuestras redes y a través de nuestras líneas telefónicas de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Si quiere que conversemos sobre un tema en particular, pues puede escribirme en Twitter o Instagram, aparezco como @JoseFDOPatino, o al correo electrónico en directo @canalcapital.gov.co. Que tengan una feliz tarde. Chao.